Viesques Booth es una productora asturiana que nace para ser una plataforma de creación audiovisual, teatral y lo que el futuro nos traiga. Esta es la presentación que puedes ver en la web de Producciones Viesques Booth, que es produccionesviesquesbooth.com. Y hoy tenemos con nosotros a su directora, Beatriz Meré. Bea, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Bien, bien. Directora, no sé si eres la directora, la creadora. Bueno, sí, la responsable. Yo siempre responsable. pongo responsable. De acuerdo. Beatriz es actriz, es licenciada en interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias. Después se fue a Madrid a continuar su formación en interpretación y en dramaturgia y en edición de vídeo. Y ahora está aquí y ha puesto en marcha esta iniciativa audiovisual. Cuéntanos un poco cómo nació Viesques, cómo se te ocurrió el proyecto. Pues, bueno, a ver, nada, cuando vine de Madrid, bueno, me di cuenta que tenía... Bueno, que era como un volver a empezar, ¿no? A pesar de volver a Asturias, era volver a empezar y ya con una trayectoria, ya teniendo unos estudios, ya, hombre, vienes un poco ya a buscarte la vida. Sí, esa sensación la tiene mucha gente cuando vuelves, ¿verdad? Es como empezar de cero otra vez. Sí, sí, bueno, a ver, Madrid es una ciudad que está ahí y a nivel de formación está bien y bueno, incluso si sale alguna oportunidad de trabajo, pues siempre puedes volver. Pero bueno, yo sentía que aquí no lo había probado, realmente, no había probado el hecho de intentarlo. Y claro, bueno, al principio lo de Viesques salió un poco por casualidad, porque a ver, estábamos grabando con unos amigos, estábamos grabando un corto, no sé qué era, bueno, ahora ya no recuerdo exactamente qué era en concreto, pero nada, ya a Pablo se le ocurrió como estábamos grabando en Viesques, porque tenemos la sede ahí en Viesques, pues eso, Viesques Booth, Hollywood, Viesques Booth, pues eso, como Hollywood, así el Hollywood asturiano, de coña, porque era de coña, pero bueno. Y al final el nombre me pareció tan guapo y como yo seguí creciendo, seguí haciendo cosas y bueno, buscándome pues eso, cómo poder gestionar mi trabajo, pues al final dije, Producciones Viesques Booth, es que me encanta para todo lo que yo haga, claro, que tenga ese nombre, que no sé, o sea, porque a mí me gusta abarcar muchas cosas y no sé, será porque, yo qué sé, tengo esa forma... que soy creativa, entonces al final pues necesitaba algo que englobara todo lo que yo hiciera. Sí, como una marca que envolviera, digamos, todo. Sí, porque al final quedaba todo como un poco cojo, ¿no? Si solo soy una actriz que hace proyectos, al final, bueno, quiero que eso vaya a algún lado, que tenga una entidad. Y bueno, le puse un nombre, sí. Pues hay mucho de qué hablar porque aparte de ser una productora... Producciones Viesques Booth me sale mal, Producciones Viesques Booth ahora. Bueno, sí. Casi podríamos decir que es también una academia de cine, de teatro o bueno, una pequeña escuela. Hay mucho de qué hablar. Entonces vamos a hablar de varias facetas. Para empezar, la parte audiovisual, digamos, hacéis cortos, hacéis videoclips. Cuéntanos un poco en qué proyectos estáis metidos o qué tenéis en mente para el futuro o demás en cuanto a bueno, a ver, de la parte audiovisual hicimos varios videoclips para, bueno, grupos asturianos, No Comment de Avilés, el otro Valvulina de aquí de Gijón. Y bueno, la parte del audiovisual, digamos que es una cosa que está ahí. Yo siempre tengo muchas ideas y tengo algunas pensadas para hacer algún corto. El tema del audiovisual quizás sea un poco más complicado el que arranque, ¿no? O sea, por ejemplo, porque ya implica, tienes que tener el guión, tienes que reunir a la gente, pero es algo que no quiero dejar. Claro. O sea, yo soy actriz, entonces es como mi parte artística quiere que salga, no, o sea, necesito que esté ahí. Entonces, sí, la parte audiovisual sí que me gusta en ese sentido de la creatividad y de la forma artística que salga por ahí. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello, como diría el otro, pero bueno, está ahí. Trabajando en ello. Sí. Vale. Y, o sea, por ejemplo, una banda, un grupo que quiera hacer un videoclip, os puede llamar, por ejemplo, y contar con vosotros. Sí, nosotros haríamos... Hacéis, digamos, todo, o sea, yo qué sé, tú eres actriz, pero la parte de dirección, producción, ¿hacéis un completo o hacéis...? Sí, yo buscaría, o sea, nosotros tenemos la plataforma esta de Producciones Viesques Booth. Y entonces, con esa plataforma, pues yo tengo gente con la que colaboro, nos juntaríamos y haríamos eso, pues la propuesta, por supuesto que hablaríamos con el grupo, qué ideas tiene,
cuál es la canción que quiero utilizar, ya que estamos hablando de grupos, y de ahí, bueno, pues hacer lo que se necesita, un proyecto. Presentar un proyecto. Sí, presentar un proyecto. Ajá. Por lo menos fue como lo hicimos las otras veces. Sí. Que, bueno, uno lo dirigí yo, en el otro estuvo dirigiendo mi amiga Sara, que es directora de escena. Entonces, bueno, yo siempre tengo gente con la que colaboro y gente que está formada en, pues eso, en todas las áreas que... ¿Y un largometraje o eso todavía no pasa por Madre, la cabeza? pues eso sería una maravilla, pero para eso hay que tener money. Eso hay que invertir bien fuerte. Hay que invertir. Que no se descarta, pero... Ya, pero primero hay que adelante. hacer, hay que ir poco a poco, paso a paso. Vale, y en esa parte interpretativa que me decías que tienes como actriz, obviamente, estáis también con un montaje de teatro que he visto que es un cabaret. Es un cabaret, sí, el sexo peludo. El sexo peludo. El sexo peludo. Pues nada, llevábamos, lo hicimos el otro día en La Revoltosa, aquí en Gijón, y es un espectáculo de 1 hora y 20, en la que, bueno, en clave de humor, pues son diferentes sketches, que tenemos mezcla de, pues eso, circo, burlesque, bueno, números musicales, es comedia. Lo que pasa que es más tirando a un espectáculo de variedades en el que te podías encontrar, pues eso, números de gente cantando, baile y luego las típicas escenas de comedia. Y bueno, es un proyecto muy querido porque lo hice con compañeros que les tengo mucho cariño, con Quique y Sara, y llevábamos trabajando pues 1 año para sacarlo adelante. ¿Y en escena estáis vosotros 3? Digamos. Sí, en escena estamos nosotros 3, todos los cambios lo hacemos nosotros 3. Wow. Y bueno, es un espectáculo de pequeño formato, pequeño mediano formato, pero bueno, está hecho con mucha ilusión e intentando sobre todo que sea la creatividad la que... Vi que lo habéis hecho en el Lord Byron también, en Oviedo. En el Lord Byron hicimos un sketch. Sí. El último. Vale, el último, uno de los sketches que tenemos dentro del... Y ganamos el premio de la gala que tenían ellos allí, de los artistas. De jóvenes talentos. Sí, jóvenes, sí. ¿Y cómo se lleva esa cercanía con el público? ¿Asusta o se lleva bien? Porque, quiero decir, al ser de pequeño formato y lo hacéis en salas pequeñas, tienes a la gente pegada. Bueno, como es un cabaret nos viene bien, porque lo utilizamos, o sea, no es tanto no es un espectáculo que tú tengas la cuarta pared y tengas esa distancia con el público, sino que tú buscas también el trabajar, las miradas. Vale. Además, como es una comedia, siempre agradeces mogollón la respuesta del público. Tener un público que se ríe, que colabora. Claro, es que para ti el trabajo es que es una recompensa muy grande. Esto que estamos hablando del teatro nos lleva a otra de las patas de Viesques, que son las clases de teatro. ¿Cómo es el formato de una clase de teatro? Quiero decir, para alguien que no haya estado nunca, yo no sé si os aprendéis textos o hacéis ejercicios o cómo es. Pues mira, nosotros, doy clases a niños y a adultos. Y bueno, ahora tenemos 2 disciplinas, 3. Tenemos teatro en inglés, teatro y cine. Ahora mismo tengo un grupo de niños pequeños que damos teatro en inglés y luego ya los que son un poco más mayores y los adultos ya es teatro y cine. Bueno, los cogieron más y salieron más en los grupos. Y bueno, la dinámica entonces cambia un poco. Si son clases de teatro, lo que trabajamos es un poco más el contacto, el que tú sabes que estás en escena y tienes al público delante, es una relación, son 2 mundos diferentes, ¿no? El teatro y el cine. Pero el fondo es la clase de interpretación, que es lo mismo. Entonces, un poco tienen que entender que cuando están en teatro, el trabajo es más directo, tienes todo lo que ocurre en esa escena en el mismo espacio de tiempo, no puedes cortar, no puedes cortar y volver a... Entonces, bueno, es un poco entender que son diferentes lenguajes y luego en el cine, pues eso, que aprender que trabajas con la cámara, que estás limitado por ella, que tienes una serie de, pues eso, que estás condicionado con la técnica, que no, tu interpretación está ahí, pero viene después de lo que te hayan marcado a ti, ¿no? Bueno. Y a nivel de las clases, pues sí, trabajamos con monólogos y con escenas. Sobre todo para cine, trabajamos un poco eso, con el compañero, escenas de pelis famosas y, bueno, monólogos. Escenas, o sea, Sí. Busco películas
Entonces busco, dependiendo de los grupos que tengamos, pues adaptarlas. Si son los críos, pues busco más temática de niño, y luego con los adultos, la verdad que con los adultos es quizá donde yo tengo más juego para buscar ahí más, bueno, creatividad en diferentes pelis, en diferentes tipos de peli. Y nada, bueno, es un poco eso. Luego el inglés sí que intenté poco a poco introducirlo en las clases. Entonces, hacer ejercicios en los que ellos puedan desarrollar la lengua inglesa, pero que sean ejercicios de teatro. Entonces, no se queda el inglés de los libros de la gramática, ¿no? Claro. Yo pretendo a lo mejor que utilicen vocabulario o expresiones, pero en una dinámica de juego. Sí, de paso buscar una aplicación práctica Sí, y demás. sí. ¿Y quién se suelta más a la hora de interpretar, los niños o los adultos? Es que son diferentes. Claro. Es que yo no diría que son más los niños. O sea, como se tiende a pensar, no, es que los niños tienen más Sí, que son más creatividad. espontáneos y más no sé qué. Yo no sí. lo diría tanto, ¿No? o sea, sí quizás son más espontáneos, o sea, no tienen tanto problema en hacerte una cosa o la otra, porque ellos es juego lo que quieren hacer. Sí, no tienes ese sentimiento a lo mejor de vergüenza, a lo mejor. Que puede Sí, tener un sí, adulto. ellos creo que entran mucho más fácil a hacer lo que les pide, o sea, a dejarse llevar por el juego. Pero sí que con los adultos, como ya tienen, además son personas que ya vienen a la clase sabiendo que quieren hacer eso, como que ya van con la mente abierta, entonces entienden mejor lo que es una clase de teatro. Claro. Entonces, con ellos sí que puedes trabajar, Ujú. bueno, encabezarlos más al teatro, a que se atrevan, a que prueben, Y el público que es más en plan profesional o amateur. Es decir, ¿tienes gente que lo hace por hobby o tienes gente que se dedica a la interpretación? No, de momento normal, son pues, gente que les interesa como sí. hobby. Porque, hombre, si alguien viniera que fuera más profesional, ya lo plantearía de otra forma. Claro. Porque lo que sí no me gusta es mezclar a gente que quiera empezar Claro. con gente que ya tiene una trayectoria, pero no tiene ningún sentido. Obviamente. No tiene ningún Eso te iba a sentido. preguntar si tienes, bueno, ahora si tienes un grupo de adultos, ¿no? Sí. Pues ahora mismo no están separados por niveles, digamos, interpretativos, ¿no? Tengo Pues eso, un así, grupo de los pues, niños más pequeñinos, que eso son sí. de 6 a 9 años, los otros van de 10 a 13, y los adultos que, bueno, ya ahí ya A partir de de 20 y pico, pero bueno, podría ser de 10 adolescentes. O sea, a partir de 16 años los Ya los metería. puedes mezclar. Claro. Y ¿habéis hecho algún montaje teatral, digamos, aprovechando estas clases y tal? ¿Os habéis presentado algún sitio con algún montaje o no? ¿O de Bueno, momento no? El año pasado, el año pasado y en verano sí que tuve con los críos, hicimos con los críos de inglés hicimos una representación de cuentos en inglés, ellos allí en Viesques, porque bueno, la sala de Viesques sí que te permite, es una sala que la preparé para hacer las clases allí y para poder poner los focos y hacer también una sala pequeñita. Sí, vamos, que puedes hacer una pequeña Sí, representación allí. se puede hacer allí, Sí. coge la gente. Ah, qué bien. Sí, entonces bueno, hicieron los críos pequeños y los un poco más mayores hicieron algo también en verano. Y este curso pues tengo intención de, en Navidad, que puedan hacer los 3 grupos algo. Y luego ya, bueno, evidentemente cuando sigamos, pues más. Está claro. Y le hacéis, o sea, las clases que estáis dando ahora mismo tanto de cine como de teatro son solo interpretación, ¿no? Que no abarcáis de momento cosas como dirección o guión o cosas No, así, de momento no. Vale. Siempre digo que estoy abierta a los intereses o las inquietudes que tengan los niños que vienen. Sí. Niños o adultos. Sí, un poco lo que te demanden, sí. Entonces sí que intento un poco adaptarme, pues yo qué sé, que tiene interés por conocer el guión, cómo se escribe el guión, pues a lo mejor una clase puedo adaptarla a que ellos conozcan eso. O yo qué sé, hay muchos niños que les encanta cantar, pues a lo mejor, yo qué sé, su muestra puede ser más tipo musical. Claro. Eso de momento. Vale. ¿Y la inscripción está abierta siempre, digamos, o es un periodo lectivo y es un curso que acaba y luego empiezas con otro grupo, o es continuado? Digamos? Pues la tengo abierta, en principio, ya acabamos de empezar el curso, aunque bueno, se está acabando el trimestre, pero bueno, está empezando el curso. Entonces está abierta, realmente. O sea, si alguien quiere incorporarse ahora al grupo, podría se puede incorporar. incorporar. Se podría incorporar, tranquilamente. Vale. Y luego la tercera pata que tenemos son ya cursos y talleres. Ahora estábamos hablando de teatro y cine, pero luego hay cosas ya que entiendo que son como acciones más concretas, digamos, no sé cómo decirlo, como módulos o cápsulas, no sé cómo decirlo.
que están más orientados, por lo que yo he visto en la web, corrígeme si me equivoco, a un público más bien infantil-juvenil. Sí. ¿No? Los cursos tenemos talleres de cine para niños, tenemos música con instrumentos reciclados, un taller de acercamiento a la historia de la ciencia. ¿Esto es cómo se estructuran? Cuéntanos un poco, o sea, es que es una acción en concreto, vas un día y haces ese curso y ya. Sí, esos son talleres para días concretos, porque la idea que tengo es de mezclar el teatro con con todo lo que se me pueda ocurrir. Entonces, en principio, pues eso, tenemos talleres con la literatura, con la música, con la ciencia. Hicimos el pasado Halloween, la pasada semana fue, ¿no? Sí. Halloween hicimos... sí, hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Ya es que pasa el tiempo que yo no me entero. Pues el Halloween hicimos unos talleres que eran específicos de Halloween. Entonces, los críos, por ejemplo, uno era de cómo convertirse cómo ser un buen zombie, ¿no? Entonces, ellos tenían como que vivir ese personaje y hacíamos diferentes cosas que fueran, pues eso, cómo camina, cómo se mueve, qué ruidos puede hacer. Hicimos luego otro de crear un corto de cine, de miedo. Sí. Lo hicieron los niños, ellos escribieron la historia, lo grabaron y ahora estoy editándolo para subirlo a la web. Para enseñarlo. Vale. Sí, y un poco esa es mi idea, de intentar mezclar el teatro con todo lo que se me ocurra. Y son talleres que voy a ir sacando, pues, en días concretos, fines de semana o tal. Y luego estoy trabajando en una actividad que va a ser, yo creo que es una cosa súper chula, que va a ser intentar hacer teatro en Londres. Entonces sería, pues eso, hacer grupos abierto a niños o adultos que salgamos desde aquí, desde Asturias y tal, y poder hacer en talleres allí en Londres. Vaya proyectazo. Sí, la verdad que yo tengo muchas ganas de... Me parece original. Es que me gustaría para mí. Claro. Sí, está claro. ¿Pero qué sería? ¿Ir allí y representar allí o ir allí a clases, digamos? Está un poco abierto a lo que el grupo esté buscando. Pero en principio es siempre relacionar lo que es estar allí y tener esa vivencia en Inglaterra con el idioma y tal, y relacionarlo con el teatro. Entonces, pues sí, sería a lo mejor, pues eso, un workshop que dicen ellos de unos días, se trabaja, se hacen escenas o eso, un poco verlo con la gente, con los contactos que tengo allí y ver un poco lo que y ver un poco lo que el grupo quiera. Pues suena bien. ¿Tienes algún horizonte temporal para esto? Pues esto en principio para verano. Pero voy a sacarlo en breve a la web a ver si, porque esto claro, lo que tiene que organizarlo con tiempo. Obviamente. Tiene que interesar a la gente, cerrar los grupos y planificarlo. Bueno, es una especie de campamento, pero visto de otra forma. Sí. Campamento en inglés, pero metiendo el tema de la interpretación, el teatro. Sí, e incluso para gente, o sea, para adultos también, o actores profesionales. Porque, en función de las necesidades que se quiera o de lo que se pretenda. Y estos talleres que me contabas ahora, los convocáis vosotros, digamos, no tenéis una lista de espera, o sea, de repente dices, pues vamos a hacer tal día, tal hora, vamos a hacer este taller, y la gente se apunta, ¿no? Sí, para los de concreto, sí. O sea, lanzó la actividad para tal día y lo hacemos allí. También doy la opción de que sean contratados, o sea, de que... Eso te iba a preguntar, ¿lo hacéis también fuera, por ejemplo, en un cumpleaños, una fiesta? En un cumpleaños o un colegio, o sea, todo lo que sea... Nosotros estamos abiertos a trabajar y a que se mueva Producciones Biescas. Está claro. Vamos a hablar de alguno de ellos, si te parece. Vale. No sé si hay alguno que te apetezca más hablar. A mí me llama mucho la atención el taller de acercamiento a la ciencia. De la ciencia. Pues, sí, cuéntanos qué hacéis aquí. Ese suele gustar mucho a los niños, sí. La ciencia llama mucho la atención. Pues un poco lo que yo pretendía, lo que pretendo con ese taller es, como siempre, que lo que es la enseñanza no se quede en un libro que un niño mira o que le obligan a empollar, porque yo creo que eso no, al final son conocimientos que los tiras, que los desechas. Sí. Entonces, sí que me gustaba por lo menos levantar esa curiosidad, ¿no? De la ciencia, qué es la ciencia, qué historia, qué inventos ha habido importantes a lo largo de la historia, y intentar que sea como, pues eso, el momento histórico de la creación de la bombilla, ¿no? De cómo se descubrió, quién lo hizo. Entonces, eso representárselo a los niños
En breve... Ah, vale, es como una mini función de teatro. Sí, es como una mini función interactiva, porque luego con ellos hacemos juegos. Ah, vale. Hacemos juegos, actividades, pues eso, inventos que ellos... Relacionar ese invento histórico, el de la bombilla, con una actividad que ellos puedan hacer. Sí, claro, que también les ayuda a asimilarlo. Sí, es una cosa de hacerlo divertido y a la vez intentar un poco que sea didáctico. Si saca, evidentemente, la historia entera no se lo van a poder aprender ni no podríamos. Pero sí que a lo mejor les queda como la curiosidad, ¿no? De, mira, este invento, qué curioso, ¿no? Bueno, por ejemplo, la goma de borrar, ¿de dónde viene? Pues la goma de borrar antes no existía y entonces usaban la miga de pan. Sí. Y borraban con miga de pan. Sí. Claro, es que... Sí, pero eso son curiosidades. Claro, sí. Entonces te queda eso en la mente y además si te lo están mostrando de una forma divertida, que es representada, pues, bueno, no sé. ¿Y duran más o menos lo mismo los talleres estos o depende? Depende. Estos, no me quiero equivocar, pero creo que eran 80 minutitos estos. Luego hay algunos que son de 1 hora. Estaba mirando yo el de la ciencia, 80 minutos, 80, sí, efectivamente. 80. Vale. Bueno, por cierto, ya que todo lo que estamos contando lo tenéis en la web, produccionesviesquesbud.com. Ahí están los folletos, unos folletos en PDF muy chulos de todos los cursos y los talleres y demás. Y hay una dirección de correo electrónico que es contacto@viesquesbud. Bueno, esa era la antigua. Vale. Bueno, pueden mandarlo ahí, pero la nueva es info@produccionesviesquesbud.com. Vale, pues ya sabéis, si os interesa alguno de estos talleres o cursos que estamos hablando, info@produccionesviesquesbud.com. Por ejemplo, otro que tenemos, que digo, vamos a ver, Beatriz es actriz, estamos hablando de interpretación, de cine, de teatro, y de repente aparece aquí un taller de cocina para niños, los ecochefs. Háblanos de este curso, cómo surgió la idea de hacer uno de cocina también. Pues porque, bueno, Quique Lázaro, que es mi compañero ahí en el taller, él ha estudiado, bueno, relacionado con eso, y siempre es una persona que tiene muchas inquietudes en el tema de la salud y, bueno, entonces, digamos que intentamos unir nuestras fuerzas para hacer ese taller. Entonces, bueno, yo me ocupo más de la parte eso de representar, del tipo de los juegos, de la animación, y él elabora los contenidos. Entonces es un poco transmitirle a los niños que unos hábitos saludables a la hora de comer, que no es comer cosas que no te gusten, que puede ser comer bien, o sea, comer en la justa medida o las cosas que tienes que comer en su determinado momento. Entonces, bueno, nos inventamos esos dos personajes, que es una gatita y un chef franceses, y bueno, nosotros llegamos allí y con nuestros personajes intentamos motivarlos a ellos a los diferentes hábitos buenos que hay, y a través de juegos también, juegos siempre relacionados con lo que estemos hablando. Bueno, y ese todavía no lo publiqué, pero creo que lo voy a sacar para el fin de semana el último fin de semana de este mes. El último fin de semana de noviembre. Sí, creo que es el día... El 23 creo que es viernes. Y el 30 también es viernes, claro. Creo que va a ser el día 28, sí, sábado 28. ¿Sábado 28? Sí, me parece que bueno, sí. Estoy yo liado. Estoy liado con las fechas ahora mismo. Y mira que la última semana de noviembre siempre la tengo controlada porque es el festival de cine y siempre lo controlo. Pero bueno, no pasa nada. Da igual, sí. No. Último fin de semana de noviembre. Vale, pues último fin de semana de noviembre, taller de cocina para niños, los ecochefs. El que esté interesado, ya sabes, info@produccionesviesquesbud.com. Pues nada, se nos ha pasado un suspiro, nos quedamos sin tiempo. Bea Meré, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Y cuando convoques estas cosas, nos das un toque y lo anunciamos, porque al final del programa siempre tenemos una agenda donde vamos contando cosas que se hacen en Gijón y en Asturias. Ay, qué chulo. O sea que nada, nos das un toque y lo metemos ahí y anunciamos un poco más.